Aquí en De Frente al Campo, como todos los días jueves, nos visitan técnicos profesionales del INTA, nosotros agradecidos porque es el cable a tierra técnico de información variada. Y en este caso está con nosotros el ingeniero Alberto Quiroga, uno de los técnicos en suelos más prestigiosos que tiene nuestro país, está en la provincia de La Pampa, tiene muchísima experiencia. Y hoy vamos a hablar de suelo, ya que tenemos el factor lluvia posado sobre toda la provincia de La Pampa. Bueno, vamos a ver cómo el suelo pampeano se puede adaptar a estas condiciones climáticas que algunos dicen son adversas y otros dicen es una gran bendición. Alberto, Beto, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, bien. Sí. Bueno, qué lluvia, Qué lluvia. Sí, sí. Decíamos Castex 350 milímetros acá, cerca de 300 milímetros. Realmente, don Guillermo Casagrande se acordará de alguna lluvia, y lo vamos a consultar esta semana, alguna lluvia de esa tan importante, pero dicen de los últimos 40 años la precipitación es más importante, ¿no? Más importante. Sí. Y vos hablabas en el espacio anterior de 300 milímetros de agua necesitan un espesor de suelo entre 60 y 80 centímetros a la tosca para alojarse. Sí. O sea que vamos a amanecer con varias lagunas sobre la tosca, ¿viste? Eso es agua en superficie sobre la tosca, porque indudablemente que los suelos de menos de 80 centímetros de espesor a la tosca no logran almacenar esta lámina y es lo que pasa, ¿no? Se nos van a enlagunar temporalmente, ¿no es cierto? Varios lotes. Decíamos fuera del micrófono y hablábamos, había necesidad de lluvia, por lo menos en el sur, las zonas de incendiadas, el suelo ha sufrido este verano lo que no sufría antes porque estuvo quemada, de hecho está quemada el suelo pampeano en la zona de donde pasó el fuego, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, está la lluvia. El lunes y martes anduvimos por la zona de Chacharramendi para el lado de la Reforma, viendo algunos campos que vos decís, viste, quemado y realmente era un talco. No había una gota de agua, prácticamente 3 meses sin llover. Sí. Y bueno, ya la lluvia del lunes a la noche, ahí entre Chacharramendi y la Reforma ya habían caído unos 50 milímetros y realmente era una expectativa porque no se sabía qué hacer con la hacienda, ¿viste? Entre que no hay... Sí. Primero que después del fuego, para que haya pasto tiene que haber agua, no había agua. Claro. Así que bueno, como decías vos, para algunas zonas, digamos, sobre todo las zonas rurales, esto viene muy bien. Posiblemente la gente del noreste de La Pampa, que venía con las napas cerca y con muy buenas expectativas de los maíces y la soja, se le complica un poco la transitabilidad, ¿viste? Sí. Si es que tienen que controlar alguna chinche, ¿viste? Claro. Hacer algún trabajo cultural. Y por otro lado, yo venía pensando, ¿no? Si estas lluvias podrían llegar a demorar un poco las heladas, y como se sembró muy tarde, vos fíjate que también es un tema a tener en cuenta. Sí, no menor en La Pampa. Porque si el clima, digamos, hubiese beneficiado, hubiese generado, digamos, condiciones para las heladas normales de mediados de abril, muchos lotes de soja y maíz no hubiesen llegado, ¿viste? Bueno, esta humedad posiblemente, ¿viste? Es un mal menor en ese sentido, porque si retrasa las heladas van a terminar muchos cultivos que se terminaron sembrando tarde por las inundaciones, ¿viste? Sí. Y de hecho hace 20 días, 15, 20 días, hubo una heladita que se sintió más hacia el oeste y el sur, pero se sintió. Se sintió. Sí. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Por supuesto que las ciudades, vos hablabas también de hace 40 años que no había antecedentes, pero hace 40 años no teníamos tampoco la cantidad de barrios ni de asfalto, o sea que es inédito esto para Santa Rosa, ¿no? Por ejemplo. Veremos. Si bien la lluvia es la misma, la condición de la ciudad es distinta. Hoy decía de que estaban 2 rutas cortadas, no sé si dije la segunda ruta, porque dije la primera ruta está cortada, la ruta 35 a la altura del Guanaco, la ruta nacional 35 y también la 188 a la altura de la Rudet también. Ahí el agua en el noreste de nuestra provincia, el sur de Córdoba, ayer nos llamaron de Mataldi, 140 milímetros y siguió lloviendo, y la preocupación también existe en la zona sur de la provincia de Córdoba. Bueno, Beto, ustedes dentro del INTA, dentro del trabajo interdisciplinario y el trabajo interno,
es un trabajo constante, ¿no? De estudios, de formulación de proyectos de largo alcance. El INTA pertenece a todo lo que es el Ministerio de Agroindustria y por estos días han tenido distintas reuniones donde vinieron a ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Sí, en realidad, digamos, como iniciativa del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se convocó hacia noviembre del año pasado a las provincias por una sana preocupación que existe, digamos, de que los países compradores de carne, de grano nuestro, están revisando los métodos de producción, o sea, cómo se produce. Y esto, de alguna manera, es una información que nuestros granos, nuestras carnes necesita para poder posicionarse frente a otros países que ya lo están haciendo, ¿viste? Australia, Canadá, están de alguna manera acompañando sus producciones con mucha información de cómo se produce. Sí. Y La Pampa, a través de todos sus actores, digamos, que están reunidos en el Consejo Asesor Provincial de Suelo, ¿viste? Tanto las entidades, universidades, colegios, INTA, Asociación de Productores, tomó la iniciativa y es una de las primeras provincias, digamos, que ha tomado este tema y ya está trabajando sobre lo que serían observatorios de suelos distribuidos en la provincia estratégicamente en distintas zonas productivas, ¿no? De tal manera de que esos observatorios brindarían información y tratarían, en realidad La Pampa es una provincia, yo diría que al estar restringida un poco por su ambiente semiárido, entre comillas, es una provincia, digamos, donde administra bastante bien por necesidad sus recursos naturales, ¿no? Y su producción, en cierta manera, sin pretenderlo, es casi, digamos, de bajo impacto de insumos. Fíjate que tenemos cría, recría, sobre pasturas permanentes de llorones, panicum, digamos, y sobre monte natural, donde no se fertiliza, no se utilizan agroquímicos. Claro. Entonces, los observatorios, de alguna manera, tratan de recabar información a través de indicadores para respaldar precisamente lo bueno de estas producciones pampeanas y posicionarlas mejor, digamos, por ahí en los mercados, ¿no? Sí, 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 exactamente. Qué bueno esto de estar monitoreando lo que nosotros producimos, digo, porque el caso de la semana pasada de Brasil, el tema de carne, digamos, tiró por tierra todo lo que Brasil había hecho y hoy nosotros no tenemos que alegrarnos, solamente tenemos que hacer las cosas bien. Y para hacerlas bien tenemos que tener un organigrama, instituciones como el INTA, como el SENASA, como los organismos provinciales, para hacer bien las cosas, controlar principalmente a empresarios, los propios productores, y controlarse internamente, porque el problema de Brasil es que hasta los técnicos estaban metidos en esa picadora que fue el caso de estos dos frigoríficos, ¿no? Y vos fíjate que uno siempre, como ejemplo, a veces en las reuniones con técnicos productores, pone como ejemplo lo que es el cuerpo humano, la salud humana, ¿no? Que necesita indicadores para hacer un buen diagnóstico y a base de ese diagnóstico después hacer digamos, una buena recomendación sobre un tratamiento. Y estos observatorios no solamente que podrían brindar información de cómo se produce, sino también detectar aquellas situaciones de conflicto entre los sistemas de producción o variantes en los sistemas de producción y en los recursos naturales. Y esas situaciones de conflicto detectadas nos movilizan a los que estamos más en ciencia y técnica a buscar las soluciones para mitigar ese problema, ¿viste? Por ejemplo, viste que estuvimos estos días, charlábamos recién fuera del aire, en la fiesta del chacarero en Castec, donde ahí presentamos lo que fue la red de trigo de este año. Y esa red de trigo, de 18 ensayos de trigo distribuidos desde Alta Italia hasta Macachín, entre Macachín y Guatraché, esa red de ensayos surge como iniciativa de los productores frente al conflicto de la baja proteína que tienen los trigos y que nos limitan la comercialización. Entonces vos fíjate que a partir de un problema real, concreto, surge una acción donde el productor, la parte privada y lo público se ponen juntos a trabajar
para buscarle la vuelta al problema de la proteína en trigo. Y así se presentaron ahí en la fiesta del Chacarero en Castec ya los resultados de este trabajo conjunto que, vuelvo a decirte, detectado un conflicto, baja proteína, vamos a tener problemas para comercializar, algunos años, a lo mejor otros no. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Bueno, y ahí entonces vos salís a buscar la solución, ¿dónde? En el mismo lote de los productores. Claro. De esa es un poco el sentido de esto. Sí, sí, sí. Qué bueno eso, ¿no? De ir buscándole las soluciones a los problemas, pero para eso hay que estudiarlo, hay que monitorearlo, hay que observar y hay que seguir el trabajo, ¿no? Y vos tenés varios trabajos, de hecho el grupo de ustedes, varios trabajos de años, de décadas, que van chequeando y evaluando los cambios que va produciéndose en el suelo, en el norte, en el sur de nuestra provincia, en el centro, y son claros ejemplos que de estos trabajos deben hacerse por año para ir evaluando distintas situaciones, ¿no? Claro, y vos sabés que yo creo que en algún programa por ahí lo comentamos, cuando se reúne digamos, el grupo mundial que tiene que ver con conservación de suelos, se reunió en Francia, Sí. ponen de ejemplo a La Pampa. En Ajá. Francia, vos decís, ¿viste? Sí, ¿Qué sí. hace La Pampa ahí? Por la regulación de la producción del maní. Es decir, los cultivos en franja, puestos en el norte de La Pampa, con su decreto reglamentario, para evitar la erosión eólica y la pérdida de suelos, pasó a ser un ejemplo internacional. Beto, te quiero consultar, ese ejemplo del maní, ¿fue el gran acierto agrícola de La Pampa, digo, en lo que es el sentido conservacionista, en lo que es el sentido de regulación? Digo porque muchas veces hablamos de cambios culturales en la forma de trabajar el suelo, pero La Pampa creo que ahí acertó, porque tiene fundamento, en base al trabajo de todos ustedes, las distintas instituciones y técnicos, en una cuestión que, como vos decís, es un ejemplo a nivel internacional. Yo creo ¿no? que concientizó porque mucha gente no entendía de por qué regular el maní. Mucha gente quizás que ni siquiera estaba asociado al cultivo. Entonces, cuando hubo que salir a explicar las bases, es decir, vos decís, y te lo cuento rápido, Sí, sí. ¿no? Vos decís, estamos después de la cosecha del maní, estamos julio-agosto, hay vientos, suelos con 70-80% de arena, sin cobertura y no llueve, Sí. ¿qué puede pasar? Cuando esos 4 factores se combinan y se vuela todo. Sí. ¿No? Y mirá que el maní tenía fortaleza económica para desterrar un estudio de técnicos que no tenían interés económico. El maní tiene una jugada muy fuerte para alquilar campos y demás, ¿no? Bueno, pero ahí está, nosotros teníamos 2 frases. Queremos que el maní entre en La Pampa y se quede. Claro. Y no estamos contra el maní, sino estamos contra que los suelos de La Pampa se vuelen, ¿viste? Porque ya el maní venía de posicionarse sobre 2 o 3 áreas de Córdoba, había degradado y se tenía que correr. Claro. Entonces dijimos, no queremos que en La Pampa pase lo mismo, sino que se quede como negocio, que siempre el maní esté presente como negocio en La Pampa, pero para eso no tiene que erosionar. Claro. Sí, y eso lo podemos ver todos los años en el sur de la provincia de Córdoba, ¿no? Como erosiona ese suelo. Es impresionante. Y bueno, Córdoba y San Luis, en cierta sí. manera, están, digamos, de alguna manera solicitando la colaboración nuestra Sí. para poder en eso. Entonces, por ahora, ya te digo, o sea, seguramente que hemos pensado en la zona de San Martín, al sur, hemos pensado en la zona ahí entre Chacharramendi y La Reforma. Tenemos 23 años continuos de monitoreo en la zona de Orila, en La Pampa. Hemos pensado en la zona con Tosca del norte, que es lo que es de Embajador a Rancul. En Anguil, digamos, con todo lo que es ganadería de ciclo completo sobre pasturas permanentes y cultivadas. Y en la zona de Chapalufú, todo lo que es la problemática de excesos hídricos, napa y salinización. Esos serían, en principio, los 6, digamos, puntos de La Pampa, desde los carne cría en los pastizales naturales hasta la monocultura de soja, si vos querés, que estarían en esta primera etapa de observatorios donde nosotros trataríamos de apoyar la producción, pero también de detectar los conflictos y manejarlos. De ahí que surge, viste, todo lo que es el noreste de La Pampa hoy, se está haciendo mucho cultivo de cobertura. Si bien no se decretó la necesidad de hacer un cultivo de cobertura, la gente se dio cuenta
de que para poder sostener una agricultura continua de verano con baja incidencia de maíz y de gramíneas, era necesario incluir cultivos de cobertura y se adaptó, incluso para la problemática de las malezas, ¿viste? Sí. Entonces, de esa manera se vienen de alguna manera acompañando, como yo te decía, el nitrógeno para la proteína en trigo, los cultivos de cobertura, el maní, es decir, esas situaciones, digamos, de estratégicas que el productor, digamos, ya es viable, o sea, está el conocimiento, está la tecnología, falta un poco de capacitación y acompañar la viabilidad para que eso se materialice en el sistema de producción. Claro. Creo que empezamos a pensar, profesionales, técnicos, productores, contratistas, pula y siembra, en un manejo agronómico, digo, de un equilibrio del trabajo, de los cultivos, porque antes íbamos a lo monetario, y la soja, dale para adelante, y dale para la soja, y cultivo rotación, y déjalo para otro momento, cobertura, déjala, y ahí creo que hay algunos desfasajes que se notan, ¿no? Claro, y ahora quizás un aspecto que trasciende el suelo, pero que lo involucra, en el cual también estamos concientizando, es la forma de tenencia de la tierra. Ajá. Los arrendamientos cortos que no nos permiten, no nos dan margen de maniobra para hacer lo que podemos hacer. Y vos fíjate que ahora nos decían en la reunión que tuvimos el lunes, los propios productores pampeanos, que los arrendamientos cortos se están llevando como mínimo a 3 años, para poder incluir un cultivo de cobertura, para armar una estrategia, digamos, de un control por ahí de malezas perennes, que vos en un arrendamiento de 6 meses no lo puedes hacer. Entonces, fíjate vos qué interesante cómo aquellos factores condicionantes que son externos al suelo, pero que lo comprenden al suelo, de alguna comienzan a ser visibles y decir, bueno, esto me condiciona. Vamos por un periodo de arrendamiento más largo, negociemos, veamos cómo lo hacemos, para poder optimizar de alguna manera algunas estrategias de manejo que las tenemos, pero que con arrendamiento de 6 meses no las podemos aplicar. Sí, exactamente. Y hay que tenerlo en cuenta el tema del cultivo de cobertura y la pastura, porque esta lluvia que se registró tiene que ser absorbida, y si no hay nada en el suelo, va a estar allí. Va a estar allí por un largo tiempo. Nos decían en el Macachín, todo lo que llovió, 136 milímetros, en la zona de Naicó 230 milímetros, en Eduardo Castex 350 milímetros, aquí en Santa Rosa casi 290 milímetros, en algunos lugares hasta 300 milímetros, zona de Limay 98 milímetros. Peto, desde ya muchísimas gracias por este contacto, la verdad que tocaste varios temas en particular. Algún día vamos a tratar, dejarlo allí en el tintero, el tema de la gran discusión en la Argentina, si la siembra directa es beneficiosa, si trajo perjuicio. Digo porque después de la inundación en Córdoba y Santa Fe hubo un gran debate nacional y técnico, ¿no? Y donde seguramente vos tenés muchos conceptos para aportar, ¿no?, a esa discusión. Te dejo picando la pregunta. El que está en suelo dice, qué bueno, la siembra directa aumenta la materia orgánica. Ajá. Y que está en la parte de agroquímico dice, uy, aumenta la carga de herbicidas, es un problema, ¿no? Porque estamos usando más agroquímico. Y el que está en la parte social te dice, y antes cuando arábamos teníamos el herrero, trabajaban 10 personas, ahora quedó una solamente en el campo. Entonces, cada disciplina que mira al sistema, de alguna manera, tiene su posición y de alguna manera tenés todo el rango. Desde el que dice la siembra directa nos complicó porque bajó mucho el trabajo rural, por decirte algo, de aquellos que dicen qué bueno porque se redujo la pérdida de suelos por erosión, se logró un mejor equilibrio de la materia orgánica, aquellos que dicen, bueno, se nos están contaminando la napa por la carga de herbicidas por ahí que estamos teniendo. O sea que todo tiene de alguna manera que analizarse y posiblemente sea motivo de un programa. Exactamente, así lo vamos a dejar en el tintero. Bueno. Beto, desde ya muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. La palabra del ingeniero Alberto Quiroga, aquí en Diálogo con De Frente al Campo. Conceptos ricos, para que usted los vaya desmenuzando y esperemos que lo haya aprovechado en cuanto a las apreciaciones que nos dio de varios temas en particular.